Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en viernes 2 de septiembre, a puertas de un fin de semana trascendente para la historia de nuestro país. El día domingo, todos los mayores de 18 años debieran, ¿no es cierto?, concurrir a votar. También los ciudadanos extranjeros que se han nacionalizado chilenos también tienen opción de votar. Y por supuesto que vamos a ver qué es lo que pasa. Las encuestas han sido categóricas, pero las encuestas también se equivocan. Esperamos que la cordura impere y bueno, y una de las opciones obtenga el triunfo de racionalidad para que este país pueda proyectarse a los próximos 50 años. Así que junto con eso saludamos como siempre a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado y por supuesto a nuestros Radio Escucha que están regresando a sus hogares. Hay un buen fin de semana en términos de temperatura, pero claro, va a estar marcado por la elección, por el plebiscito del día domingo. Cristian, Chantal, y especialmente Chantal, que estuviste ausente la semana pasada por tu viaje en Argentina, no pudiste enclachar ahí para poder transmitir desde Buenos Aires, pero ya estás de vuelta ahí, así que gusto de verte nuevamente, lo mismo Cristian. Gracias. Hola, sí, Chantal. qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hola, Cristian. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Oye, bueno, hemos estado con bastante noticias en lo internacional, voy a hacer como siempre un rápido repaso. Creo que algo trascendente ha sido la muerte de Mikhail Gorbachev. Esta fue la persona que fue capaz, ¿no es cierto?, de detener eh, el sistema comunista en la Unión Soviética, eh, poner fin a la Guerra Fría, conversar cara a cara con Ronald Reagan y marcó una época, porque ciertamente él es un estadista de renombre que va a hacer historia y va a pasar a la historia como la persona que de alguna manera con la perestroika ahí le puso fin a la Guerra Fría. También otra Oye, perdona, noticia, pero parece ¿sí? que no era muy querido Gorbachev dentro de Rusia, era más querido fuera de Rusia, porque de hecho ni siquiera le van a hacer un funeral de Estado, va a ser un Exactamente. funeral como una persona privada. Pero muchos de los países que se desmembraron después de la Unión Soviética ciertamente son los que más valoran su legado. Eh, el otra noticia importante también, creo yo, es el cese de funciones de Michelle Bachelet como alta comisionada a los derechos humanos. Se despidió similar a como se despidió en Chile, tirando, ¿no es cierto?, el día antes el informe sobre las violaciones a los derechos humanos, por lo que fue muy criticada cuando concurrió a China, ¿no es cierto? Y se comprobaban denuncias muy serias sobre las violaciones a los derechos humanos sobre el pueblo uigur, los uigures. Eh, bueno, ya deja el cargo y le deja esa pelota dando bote a su sucesor. Recordemos que ella también cuando dejó el gobierno presentó un par de días antes algunos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de nueva constitución, que probablemente vamos todos a ir a mirarlo la próxima semana, independiente, ¿no es cierto?, de la opción que gane. Y por último, algo que a mí me preocupa desde el punto de vista estratégico, geopolítico también interesante, es el corte de gas a través de Gazprom a Alemania, en un momento que ya se acerca el otoño en Europa, en el hemisferio norte, y también hay una disminución importante de suministro de gas a otros países de Europa. Así que esa es una fuente de conflicto que puede severamente dañar el escenario mundial, sobre todo en Europa. Bueno, y en lo nacional tenemos hartas cosas, desde la actividad del apruebo en la Plaza Victoria, ¿no es cierto?, difundida por el alcalde Charp, promovida por el alcalde Charp y después negada por el mismo alcalde. La detención de Yaitul y ahora de su hijo, un asunto muy serio que fue el ataque en Contulmo, ¿no es cierto?, que dejó personas gravemente heridas y se destruyó un patrimonio eh, tremendo que existía en esa área, el Molino Grolmus. También ahí vimos cómo el interés del subsecretario Monsalve de cargarle los dados, la responsabilidad o la poca agilidad a la Armada, pero ya eso ayer en la reunión de los días jueves ahí de seguridad, eso fue descartado y iban a ver cómo podían apoyar el accionar y el despliegue de la fuerza militar.
pero bueno, ahí podemos comentar de eso. También están los combos, el combo del diputado de la carrera, los combos que le llegaron también ayer al hermano del presidente Boric, y bueno, seguimos con la violencia en ascenso, cada día ocurren más hechos de violencia, cada vez la normalizamos más, estamos postulando como uno de los países con más terrorismo en el mundo, estamos a la par de algunos países africanos y del Medio Oriente, y también Santiago, que se está postulando a incluirse entre las 25 capitales más violentas del mundo. Así que bueno, hartas cosas que comentar, y bueno, abren la batería, pues no sé, Cristian, Chantal. Es que, mira, a propósito de lo que dijo Chantal también, yo también quiero adherirme un poco a eso. A mí me parece de enorme relevancia y trascendencia, más allá, digamos, que vamos a tratar los temas locales ya, la muerte de Mikhail Gorbachev. O sea, estamos hablando de probablemente una de las personas más significativas en la segunda mitad del siglo XX, es decir, quien permite que caiga la cortina de hierro, digamos. Yo hace poco estuve, como bien lo saben ustedes, de visita por esa zona, y en Berlín todavía se respira esa atmósfera, es decir, hay mucho vestigio de lo que significó la Guerra Fría, y cómo, claro, desde adentro, digamos, del socialismo en definitiva, porque no podía ser de otra forma, se empieza a generar esta apertura, ¿cierto? Este deseo de transparencia que se ve materializado a través del Glasnost y a través de la perestroika, principalmente buscando, digamos, la transparencia y la democratización de parte de la Unión Soviética, y posteriormente viene la disgregación que ya conocemos. A lo mejor sería bueno en la pausa musical escuchar tal vez a Scorpion con Wind of Change, la canción Vientos de Cambio, ¿cierto? A propósito porque era como la banda sonora en definitiva de todo este proceso que vivimos por allá por el año 91. Así que la figura de Gorbachev yo creo que marca su muerte, probablemente el término de una época extraordinariamente trascendental en la Europa, y bueno, y todo lo que ello implicó. Chantal, ¿qué te pareció lo que has leído, probablemente visto también, del acto en Valparaíso? La verdad es que a mí como mamá, como mujer, me repela un poco, fue bastante repulsivo. Y lo que más a mí me apena que es un grupo que siempre ha sido minoritario, el tema de los gays, los travestis, siempre ha sido, em, es un grupo de gente que uno trata de incluir en el fondo, cuando hablamos de inclusión, que siempre han sido súper apartados, pero hoy día esto hace que la gente más los separe finalmente, o sea, se auto hacen un daño, porque hoy día este grupo, que eran las indetectables en el fondo, son un grupo minoritario y siempre hablamos de inclusión, pero ¿cómo puedes incluir a un grupo que te produce este tipo de sentimiento, este tipo de repulsiones? Porque finalmente es una repulsión lo que te produce el acto que ellos tuvieron. No guardaron el decoro, no respetaron a los grupos familiares que habían, a los grupos de adultos mayores en el fondo que no comprenden esto. Fueron tremendamente ofensivos hacia todos los símbolos patrios que tenemos, sobre todo la bandera. Entonces, me llama mucho la atención que ellos mismos provoquen esto hacia ellos mismos, cuando tú lo que debieras de tratar es al revés, en el fondo que se respeten estos grupos, y lo que busca es algo totalmente contrario. Por otro lado, están las personas que los contrataron, incluyendo el alcalde, se lavan las manos y dicen que ellos no sabían que este era el tipo de show que ellos hacían, pero finalmente le estamos pagando, o sea, le pagamos a un grupo que no sabemos lo que hacen. Y por otro lado, si tú revisas en YouTube a este grupo, es el tipo de show que hacen. O sea, es como cuando vino Maroon 5 y se quejó con el Festival de Viña que decía que no sabía que era televisado. O sea, yo reviso por YouTube quién me está contratando, a qué me está contratando, quién es el público que va a asistir. Entonces, hoy día lavarse las manos yo creo que es súper feo. Yo creo que hay que tomar responsabilidad y decir, me equivoqué a quien contraté, me equivoqué a quien llamé. No, y No aparte, estoy perdón, aparte pagando que por todo esto.
Sí, van como a medida que los acontecimientos se van generando en las horas, van cambiando la posición. O sea, una vez que bajan del escenario después de hacer esta asquerosa performance, las animadoras hablan poco menos que esto de una metáfora, porque somos los que no la entendimos o la consideramos fea, en realidad somos gente poco docta, poco instruida, digamos, con poco sentido artístico, de que no estamos comprendiendo este enorme esfuerzo intelectual y volitivo que se está plasmando sobre ese escenario. Entonces, a mí me parece que es un insulto, creo yo, al intelecto de las personas. Primero, tratar de hacer eso. Lo segundo, que se viene en cascada una dinámica de empate, pues no sé si se dieron cuenta, porque como metieron las patas, entonces hay que tratar de buscar en los del frente pecado. Pues entonces viene el caso Carretón, que en realidad un caballo espantado pasa a llevar a una persona, entonces no, que se dan cuenta como ellos también actúan de manera violenta. Viene el caso de la carrera, qué sé yo, que bueno, una salida de madre, una Nadie persona, pero claro, entonces vamos en la lógica de empatar, porque resulta que tenemos que poner ahora en equilibrio ahí a los comandos para que ambos sean pecadores. El alcalde Char, por ejemplo, aparece diciendo que esto no va a cambiar el voto de nadie. Yo me pregunto en qué instante los políticos o quienes tenemos un cargo nos sentimos dueños de los votos de las personas. O sea, ¿qué sabe él si esto cambia o no cambia el voto de alguien? Si lo más probable es que haya personas que hayan hecho el trabajo reflexivo y hayan dicho, yo no me siento identificado con esto que te está presentando aquí, pero salir como precipitadamente a decir no va a cambiar el voto de nadie, es como de alguna forma prevenir que por favor no cambien el voto por lo que vieron. Entonces, en definitiva, es acusarse a sí mismo. En Porque ese además, sentido, perdona, sí, el show de las indetectables no tiene un segundo vistazo. A diferencia del tema de los caballos y los carretones, si tienen una segunda vuelta, porque si tú veías el otro lado de la vereda, le estaban tirando piedra a los pobres caballos. Y por eso los caballos se asustaron y tenían unos tremendos peñascazos. O sea, si tiene dos puntos de vista, el indetectable no tenía por ningún lado una segunda mirada. O sea, la cuestión fue súper directa y un poco lo que pasó, no sé si te acuerdas, hace años atrás con otra performance que era la casa de cristal que instalaron en el centro, que sí. apareció una niña bañándose. No, y esto es arte. No todos entendimos ese arte, como dices tú. O sea, ¿sabéis qué? Sorry, Oye, yo me declaro una persona inteligente. fíjate que hoy día estuve en unas compras, estaba comprando bebidas para las colaciones de los apoderados de mesa, que es un tema también interesante que tratemos, de la importancia de los apoderados de mesa este fin de semana. Bueno, y estuve en una botillería eh, y se empezó a juntar bastante gente y conversar, y me llamó la atención las opiniones de la gente respecto de esto que estamos comentando. O sea, cómo cuando se toca la bandera chilena, la roja de todos, ahí, y tú lo dijiste muy bien, Cristian, el otro día te lo copié, fue un autogol en el minuto 90, tremendo, y la gente más humilde, a lo mejor sin mucha información, sin mucha formación, educación, etcétera, estas son hechos concretos que no necesitan mucho análisis, y me llamó la atención cómo condenaban este hecho y otras cosas más, digamos, respecto del presidente, la conducta y todo. Me llamó la atención. Yo creo que, bueno, eso se va a saber el domingo en la noche, pero todo este tipo de cosas, todo lo que ha acontecido, el nivel de violencia, la carestía en los precios, o sea, tú vas a la feria todas las semanas o al supermercado y es increíble cómo las cosas se disparan 20, 30, 40% más. Así que yo creo que ahí va a haber un castigo importante que no se puede capitalizar políticamente, o sea, no es un voto ni de izquierda ni de derecha, etcétera, pero ahí va a haber un castigo a la gestión Oye, de gobierno porque ciertamente la gente está descontenta. Y el tema de la Van a violencia, ser votos castigos, no sí, van a claro. ser votos a favor, son votos castigos. Tú votas por el claro, contrario porque es un castigo al otro. No, no son votos directos. Qué pena que no hayan encuestas esta última semana para saber realmente cómo influyen este tipo de actos o este tipo de situaciones muy puntuales, cómo influyen en el pensar de las personas, fíjate tú, en su intención de voto. Sí, sería muy interesante. Y lo otro que nos enteramos es que cobraban, porque creo que les adeudan todavía su sí, bonita presentación, ¿cierto? Y si se pagan estos shows, naturalmente que yo entiendo que sí, porque nadie trabaja todos necesitamos dinero ahora, para poder ahora ir y tú, comer. El show de anoche también debe ser pagado, debe ser multimillonario un show de esas características como el que se hizo anoche. claro, Oye, 10 cantantes de renombre, o sea, Lana Tijoux, Los Vázquez, no son gallos que cobren 100 No. lucas, y son 10
son 10 cantantes o 10 grupos de renombre. Así que Ya, ahí hay pues, mucha plata y me gustaría saber quién paga, fíjate tú. oye, fíjate que yo leí un Twitter donde había uno que decía, yo igual voto rechazo, pero no me voy a perder este show magnífico, gratis. Pero la verdad que nada es gratis, porque alguien está pagando eso. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde salen esos recursos? ¿Son solo donaciones? ¿El CERVEL investigará, no es cierto? Porque es un acto de propaganda política, de campaña. Eh, bueno, harto para... Millones, millones y millones despilfarrados y a la vuelta de la esquina, ahí en la Alameda, un grupo de personas viviendo en carpa, fíjate. Ahí están los contrastes de la vida. Yo creo que hay que ser cuidadoso con este tipo de cosas. A mí me parece una falta de tino, de tacto muchas veces cuando despilfarramos millones en estos shows, en estos circos realmente, y tenemos una realidad en Chile hoy día que está mucho más compleja que en el Chile que conocimos hace tiempo atrás. Sí. Oye, bueno, el otro tema noticioso de la semana fue la detención esta sorpresiva y Aitul tranquilamente, ¿no es cierto?, almorzando, y ahora de su hijo, esta amenaza de su abogado que ellos iban a poner en conocimiento de la opinión pública todos los contactos con el gobierno, ciertamente tuvieron que salir a poner paños fríos, creo que hubo muchas reuniones en Palacio de esta situación compleja, y bueno, y esto después se corona con el ataque este en Contulmo, eh, que es terrible, o sea, que yo me imagino, yo vivo tranquilo, a pesar de que todos los días ya hay asaltos, aquí en mi ciudad, pueblo, hubo un asalto a mediodía con armas de fuego en un local, cuando antes eso nadie se lo imaginaba, pero todas las semanas pasan. Eh, ¿Cómo vivirá esa gente que es agricultor, que vivía hace 3, 4 años atrás tranquilamente, o no, hace, hace más años atrás se vivía tranquilamente, porque lo de la Araucanía ya viene hace bastantes años, pero qué tremendo, o sea, de no poder saber si vas a estar vivo al otro día, si no te van a quemar tu casa, tu campo, tus bodegas, tu maquinaria, eh, qué dramático, qué dramático. Yo Y creo que debe sí, de ser un nivel de estrés espantoso, o sea, un miedo, una ansiedad, no poder dormir en las noches. Seguramente hay mucha gente mayor que está viviendo y a los hijos los deben dar mandado ya para afuera, o sea, que no vivan en la zona. Yo creo que hay mucha gente sola hoy día que está manteniendo las propiedades porque es lo único que conocen, pero hoy día, ¿quién va a querer aconsejarle al hijo o al nieto que se haga cargo de estas tierras? y Con claro, este temor de todos los días. y si alguien quiere vender para trasladarse a una ciudad a vivir, a, ¿quién va a comprar, digamos? ¿No? Si esto es tremendo. Y están todos más preocupados de los puñetes en el Congreso o de otro tipo de cosas. Entonces, esto es dramático. O sea, hay una guerra declarada y no se quiere reconocer. ¿Ah? El subsecretario casi responsabilizando de esto a- al jefe de la defensa de Arauco, al almirante Zúñiga, y poco menos amenazando que lo iban a echar, ¿no es cierto? Lo iban a relevar, pero ya vio como dieron las explicaciones con argumentos sólidos y se desinfló rápidamente el tema. ¿Mm? Realmente complejo. Eh, y Oye, por eso es interesante lo que le pasó al hermano del presidente, que lo golpearon ahí en plena Alameda saliendo de la Universidad de Chile donde él trabaja, porque eso te permite saber cuál es la inseguridad que tiene el vecino común. ¿Cachai? O sea, hoy día cualquier persona puede ser atacada, golpeada, robada, incendiada su propiedad, y ese es el vecino de a pie. ¿Cachai? La persona común y corriente, y hoy día le tocó, lamentablemente, porque es lamentable para cualquier persona que le suceda, pero le tocó al hermano el presidente. Y cuando te tocan a, a tu familia es cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando y le pones un peso al tema y te das cuenta realmente cómo lo pasa el resto de la población. Así que lamentablemente le tocó al hermano, pero es bueno, porque así se da cuenta de lo que está viviendo el resto de Chile. bueno, y ahí, por ejemplo, dentro de los disturbios que se siguen suscitando ahí en el Instituto Nacional, pasó un señor de edad, iba con una chapita del rechazo y lo golpearon de una manera tremenda. Y- o sea, esa intolerancia con la que se ha ido educando como los profesores, gente de izquierda radical, ¿no es cierto?, a cargo de la educación de nuestros hijos, es tremendo. Y bueno, no nos debe alarmar, o sea,
ahí veían una carta firmada por 200 académicos, por rectores de universidades, gente inteligente, ¿ah? Intelectuales, pero que ellos están favoreciendo la opción apruebo porque es el único camino. Entonces uno dice, bueno, tendrán, pero una persona pensante, culta, la verdad que cuesta entender cómo pueden pensar de que es un instrumento bueno para conducir los próximos 50 años o más de nuestro país, que ese debiera ser por lo menos el alcance que yo creo para una nueva constitución que permita generar esta casa de todos, donde todos tengamos posibilidades de desarrollarnos, de vivir, de respetarnos, las minorías, ¿ya? Minorías indígenas, minorías sexuales, lo que sea, pero dentro de un marco de respeto mutuo. ¿Mm? Así que preocupante el tema del nivel que se ha llegado de intolerancia y de violencia. Eh, bueno, y ahí estamos hablando que estábamos postulando a ingresar a una de las 25 capitales más violentas del mundo. Imagínate cómo eso va a impactar en el turismo, cómo eso de alguna manera nos va a impactar seguramente con la visa waiver, que yo creo que dentro de poquito nos van a cortar eso Estados Unidos. Eh, Temas que no nos habíamos dado cuenta de la importancia de ser un país estable, desarrollado, ser el faro de Sudamérica. Y bueno, ahí es donde estamos. Oye, la otra noticia interesante que nos saltamos fue este tete a tete de, del presidente Bukele con nuestro presidente. ¿Ah? Son dos presidentes jóvenes, menores de 40 años, y a la respuesta de nuestro presidente hacia Bukele, la respuesta de Bukele fue bien interesante. Dijo, lo importante es saber qué tanto los chilenos se sienten representados por el presidente. ¿Mm? Eh, Fue un golpe duro entre dos presidentes que se digan eso. Bueno, y están los otros temas que ha pasado con Bolsonaro, etcétera. Lo hackearon. Ese es el otro tema. Hoy día el CERNAC, la página Apoderados por Chile, todo, han demostrado de que el hackeo y el ataque informático viene fundamentalmente desde fuera de Chile. Yo creo que no nos sorprendamos si no hay un ataque al sistema CERVEL el fin de semana, porque yo veo que están haciendo de todo, eh, postítulos, diplomados, magíster, doctorados en cómo hacer fraude, porque la desesperación es tal con los indicios, ¿no es cierto?, que han entregado las encuestas, que hay una desesperación tremenda por ver de cómo ganar por la buena o por la mala en las urnas. Entonces, es un tema preocupante. A mí me preocupa el tema informático para este fin de semana. Eh, Entre los Sí. iraníes, los venezolanos y todo lo demás que han andado dando vueltas, y ciertamente que van a haber gente del SEBIN ya en Chile operando, no nos extrañemos que se caiga el CERVEL. No nos debiera. Son tiempos muy confusos, Reinaldo, de verdad. Hay mucha información que da vuelta, la verdad que cuesta un poco discernir qué es real, qué no es real. A veces, como dice el dicho, los árboles no nos permiten ver el bosque, pero hay obviamente algo de veracidad en aquello que muchas veces nos llega como fuente de información. Entonces hay que estar alerta, hay que estar atento. Yo creo que son épocas complejas, de tribulaciones, como dicen. También hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. En el programa pasado hablábamos un poco de los escenarios que se nos abren, y hay harta incertidumbre de qué va a pasar el domingo, cuáles son los escenarios en caso de que gane una u otra opción. Yo hago un llamado a la calma. Yo creo que hay que, al menos en lo que respecta, ir a sufragar de manera tranquila, pacífica, con esperanza, por supuesto, y después esperar tranquilamente los resultados desde el hogar. Creo que es el llamamiento que nosotros al menos debemos hacer. Exacto. Y bueno, esperar que impere la democracia, que seamos maduros, el Estado de Derecho, en fin, todo lo que ya Oye, y bueno, esperamos. estamos llegando al término de la primera etapa. Tú citaste una canción recién, Cristian Macaya. Pero sería maravilloso que me honraran en este programa por primera vez en la historia de este programa que yo pudiese elegir. No, yo Tienes creo que que pedirte nomás.
Claro, es que yo creo que es atingente, no sé si les parece a ustedes, a mí me parece bastante Me parece atingente, súper porque era como buena, la sí. banda sonora, era como la banda sonora de la imagen de Mikhail Gorbachev, creo yo. Por lo tanto, y es un temita pareja, la verdad que es bastante grato poder recordarlo, y es una canción que ya tiene más o menos, se empina por sobre los 30 años. Así que, si me lo permite, Reinaldo, invitar a todos los radioescuchas a disfrutar a la banda Scorpion con The Wind of Change, Vientos de Cambio. Vamos con viento de cambio, porque los vamos a tener este fin de semana y yo espero que para mejor. También nos tocan a nosotros los vientos, así es.